Mis hermanos, vamos a dar continuidad, como mencionamos el domingo pasado, a nuestro estudio sobre el libro de los Hechos. Recordamos que hemos hecho una introducción de este libro, si usted desea mantenerse nutrido, porque siempre es importante conocer de dónde viene, cuál es el eje central, para no perdernos en la idea de interpretación. Porque si desconocemos la cultura, si desconocemos la historia, pudiéramos estar malinterpretando los pasajes. Entonces, algo de lo que veíamos la semana pasada es que estábamos viendo el cristianismo en Jerusalén y hablábamos sobre el Señor resucitado o los hechos del Señor resucitado, y veíamos que el Señor resucitado confirma a sus discípulos y el Señor resucitado comisiona a sus discípulos. Hoy queremos ver que este Señor resucitado escoge. Es decir, nos vamos a encontrar en este pasaje la fuerte presencia del Señor resucitado en los procesos de su pueblo o de su iglesia. Muchas veces, como hemos dicho en anterioridad, no vemos muy presente o no somos tan conscientes de la obra de nuestro Señor en la iglesia. Y es importante que nosotros estemos conscientes de cómo Él está obrando de manera directa, y lo hizo desde los principios de los tiempos, antes incluso, porque aquí todavía no había descendido el Espíritu Santo, todavía no podían llamarse iglesia, pero Jesucristo estuvo orquestando todo para que todo surja según su propósito y su voluntad. El Señor resucitado escoge. Algo que yo quisiera que al final nosotros nos llevemos cuando salgamos por esa puerta es que nosotros podamos seguir los ejemplos de la iglesia primitiva en obediencia, en perseverancia, o sea, hacia la oración, en unidad, santidad y confianza en los propósitos del Señor para su iglesia. Que nosotros podamos repetir o que podamos imitar el ejemplo de perseverancia que tuvieron los primeros cristianos. Y esto es importante porque esto fue justamente lo que ellos hicieron en el capítulo que veremos hoy, en el capítulo 1, versículo 12, hacia el 26. Vamos a orar y a ponernos en las manos de nuestro Dios. Dios mío y Padre bueno, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque a pesar del alto contagio que hay del COVID, podemos nosotros como iglesia reunirnos, mantener el distanciamiento y cuidarnos los unos a los otros, pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu está sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos, oh Dios. Y nosotros como un paso de fe venimos a adorarte y a exaltar tu nombre. Rogamos, Padre, que todos los hermanos que están conectados en las redes también al escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas, en sus corazones, al igual que nosotros, al igual que el predicador. Permite que tu palabra sea expandida hacia nuestros corazones, replicada a través de nuestras acciones a las personas que se están cerca nuestro, Dios. Rogamos para que tu presencia siga inundándonos, para que tu amor siga obrando en nuestra vida, para que nosotros podamos ver tu gracia y tu misericordia, oh Padre. Rogamos por el hermano que está mal de salud, el hermano Fray de la Cruz, que está pasando por un proceso de diálisis, Señor, y que esta diálisis le ha tenido mal de salud, además de estos procesos gripales que anda. Rogamos por él, para que tú mires de cerca, Señor, su cuerpo, tú que conoces los corazones, tú que conoces cada célula de su cuerpo y sabes lo que anda bien y lo que anda mal en
en sus células, oh Dios. Rogamos para que tú seas fortaleciéndole, tú seas animándole, tú seas vivificándole, Señor, y que tú cumplas el propósito que tienes con él, así como lo cumples con cada uno de nosotros, Dios. Al abrir tu palabra, rogamos sabiduría para que tu Espíritu Santo nos guíe en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, es evidente que el Señor Jesucristo ha estado obrando fuertemente en su pueblo. Y lo primero que está haciendo su pueblo, de que esto me deje, yo puedo, porque anteriormente no tenía los dedos sudados y me funcionaba excelente. Déjeme ver cómo puedo resolver este tema. Para una forma como poder entender de manera clara cómo vamos a dividir el texto, quiero mencionarte los 3 puntos que veremos para, no sé, para que tú puedas, te ayude en tu entendimiento. Lo dividimos de la siguiente forma: la espera de la promesa, eso es lo que vamos a encontrar en el texto. Vamos a encontrar la caída de Judas y además vamos a encontrar la elección de Matías. En esos 3 puntos hemos dividido este tema. Y iniciando con la espera de la promesa, queremos ver, mientras esperamos la promesa de nuestro Dios, debemos nosotros seguir sus instrucciones. En el versículo 12 nos dice la palabra de Dios: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Si usted recuerda lo que hablábamos la semana pasada, la instrucción era: nos quédense en Jerusalén hasta que esperen la promesa del Espíritu Santo. Y los discípulos, obedientemente a lo que Jesús dijo, ¿qué hicieron en el proceso de espera? Porque recordemos, no ha caído el Espíritu Santo, no ha llenado el Espíritu Santo a los discípulos, a los creyentes. Ellos tienen que ahora que esperar. Ellos podían irse a sus casas a hacer cualquier otro tipo de actividad, volver a la pesca, volver a su vida cotidiana. Sin embargo, ellos decidieron, el Señor nos dijo que esperemos en Jerusalén hasta que veamos que el Espíritu Santo desciende. ¿Y qué ellos hicieron? Obedientemente esperaron la promesa de Dios y siguieron las instrucciones. Se fueron a Jerusalén, dice el texto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. MacArthur dice en su comentario que el monte del Olivar es lo mismo que el monte de los olivos. Y él dice que ellos inmediatamente salieron del conversatorio con Jesús, inmediatamente a Jerusalén, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lo primero que hicieron los discípulos es seguir las instrucciones. Mientras nosotros aguardamos o esperamos las promesas o el cumplimiento de la promesa de Dios, nosotros debemos estar fervientes en obedecer las instrucciones de Jesucristo, las instrucciones de Dios. Al igual que ellos están esperando que el Espíritu Santo descienda, nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Al igual que ellos estaban confiando en la promesa de Dios, nosotros debemos estar confiando en la promesa de Dios. Él pronto volverá. El Señor viene pronto. Al igual que ellos, deberíamos nosotros entonces seguir las instrucciones, obedecerla al pie de la letra. El Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos obedientes, para cuando Él llegue te pueda decir: bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es necesario que su pueblo se mantenga obediente a la palabra de Dios. Mientras, además, mientras esperamos la promesa de Dios, también debemos mantenernos constantes en el mismo anhelo de orar juntos los unos por los otros. Eso está en el texto, en el versículo 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Esto es lo que iban. Está mencionando a los 11 discípulos. Dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, no solamente ellos siguen la instrucción de Jesucristo, vamos a esperar en Jerusalén que descienda el Espíritu Santo, sino que también están unidos orando. Debemos mantenernos constantes en el mismo anhelo, es decir, agrego esas dos palabras juntas, constantes en el mismo anhelo, es decir, mantenernos firmes en el mismo deseo que debe estar en el corazón de todos los creyentes, orar juntos. Ese deseo debe estar en mi corazón, pero debe estar en el corazón de mi hermano que está a mi lado. Debe estar en el anhelo de todos los cristianos, el desear estar en oración juntos. Por eso digo que debemos mantenernos constantes, lo cual indica perseverancia, mantenernos juntos con el mismo deseo, con el mismo anhelo de estar siempre orando. La iglesia del Señor Jesucristo necesita estar orando. Y si esto me va a permitir, yo creo que así se va a resolver el tema. No usen tecnología, yo creo que es mejor un papel. Dice Matthew Henry, todo el pueblo de Dios es pueblo de oración, pero era el momento de los problemas y peligros para los discípulos de Cristo. Pero si alguien está afligido, ore. Eso acallará sus preocupaciones y temores. Ahora tenían una gran obra que hacer. Y antes que le empezaran, oraron fervientemente a Dios. Los discípulos saben que tienen una encomienda. Y ellos antes ya estaban orando fervientemente a Dios, pidiendo su presencia. Los que oraron son los que están en la mejor situación para recibir bendiciones espirituales. Voy a repetir esa última parte. Los que oraron son los que están en mejor situación para recibir bendiciones espirituales. Ellos estaban esperando la promesa, siguiendo la instrucción de Jesucristo y al mismo tiempo orando para seguir recibiendo más instrucciones. Los que oran son los que se están preparando sus corazones para recibir lo que Dios le ha prometido. La oración es un sometimiento voluntario a Dios. Es cuando usted ora, usted le está diciendo a Dios, yo dependo de ti. En contrario, cuando usted no ora, está diciendo, yo no dependo de ti. Yo puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Yo puedo dirigirme y encontrar mi propósito sin ti. Pero cuando tú oras, le está diciendo, Señor, yo no puedo. Yo necesito tu obrar en mi vida. Eso es una forma de decirle a Dios, yo dependo. Y además es una forma de decirle a Dios, yo te amo. Dios, te amo, por eso te necesito. Yo solo no puedo avanzar la jornada. Es una dependencia y los discípulos saben la encomienda que tienen. Por eso recurren a la oración en forma de sometimiento. Muchos de los que no entienden lo que acabo de decir, luego que les va mal en la vida por tomar malas decisiones, van a tener que recurrir a orar a Dios. O sea que vas a tener que orar a Dios antes de que ocurra la situación o después que ocurra la situación. Tú eres que sabes cuándo vas a orarle a Dios. La decisión está en tus manos. ¿Cuándo voy a orar a Dios? Porque los discípulos, antes que ocurra cualquier situación, ya ellos estaban orando. Estaban siguiendo las instrucciones y estaban dependiendo de Dios. Y así se encontraban ellos antes de la venida del Espíritu Santo. Lo cual nos lleva entonces a la primera situación que se da en el texto, la caída de Judas, en el versículo 15 hacia el 20. La caída de Judas cumplía los propósitos de Dios. No fue algo al azar. A Dios no le pasó por sorpresa. Ay, Judas cayó, no me lo esperaba. Plan B. Todo estuvo en los propósitos de Dios. Dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos,
era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Algo que yo quiero que observemos en este texto es que la palabra que usa Lucas, era necesario, en el griego significa dei. Esto aparece en el Evangelio de Lucas 18 veces y en el libro de los Hechos 22 veces, por lo cual es una palabra muy importante y esta indica era necesario o es necesario. Lucas lo utilizaba casi siempre para referirse que era el plan divino de Dios. Cuando Lucas dice es necesario o es necesario, se está refiriendo, era el plan divino de Dios, era la voluntad de Dios que así ocurriese. Y Lucas está diciendo en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pero Jesús dijo en Juan 17:12, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura o para que las escrituras se cumplieran. O sea que no estaba la caída de Judas como algo de sorpresa para Dios y Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Dios conocía el corazón de Judas y Dios sabía que esto iba a ser así. Dios no hizo que Judas se perdiera. Judas se perdió por su propia voluntad. Dios no torció la voluntad de Judas para que esto ocurriera, si no pudiéramos acusar a Dios. Judas se perdió porque él no quiso o porque él quiso, sino que usó la dureza de su corazón para su gloria. Dios utilizó el corazón negro de Judas para hacer algo para la gloria de Dios. Ve el ejemplo también del faraón con el pueblo de Israel, cómo Dios utilizó el corazón endurecido del faraón para traer eso hacia la gloria de Dios y producir así la libertad del pueblo. Véase también a los hermanos de José, que Dios utilizó el corazón negro de sus hermanos para que José fuera esclavizado y luego José pudiera liberar a su pueblo. Dios utilizó el corazón negro, la condición del hombre, para orquestar su propósito. Si Dios no utilizara la pecaminosidad del hombre o el hombre pecador, ¿a quién utilizaría hoy día? Créame que el que está predicando es un hombre pecador. Créame que todo el que usted conoce es un hombre pecador. Si Dios no usa a los pecadores, entonces ¿a quién va a usar? Judas no era la excepción. Judas fue utilizado por Dios para completar el propósito que Dios había establecido y conocía su corazón y su corazón hacia dónde se iba a dirigir. Lucas, del versículo 18 al 19, nos muestra la terrible caída de Judas. Dice el versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esto es una ilustración gráfica. Si usted lo viera en un video, son de esa clase de video que usted hace, ¡ay! Porque lo que está diciendo gráficamente es que que Judas cayó de cabeza, se desnucó y se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas fueron derramadas. Fue una caída terrible. Una caída que no debería censurarse en las redes, un video así. Y fue notorio, no fue algo oculto, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Más adelante yo quisiera dar una opinión sobre el campo de sangre, porque esto no se llamó campo de sangre por la sangre que Judas esparció, se llamó campo de sangre porque eso fue comprado con lo que Judas engañó a Jesucristo. Como Judas engañó a Cristo y con ese dinero fue que se compró el campo, fue por la sangre de Cristo que se llamó campo de sangre. Se lo voy a mostrar
más adelante en los próximos versículos, porque lo que hace Lucas aquí es que muestra la profecía y más adelante le va a decir dónde se encuentra esa profecía. La caída física nos revela la gravedad de su caída del ministerio. No es un misterio que todos sabemos que Judas murió ahorcado, pero el texto está diciendo que él murió cayendo y que murió desparramado. Podríamos decir, aquí hay una contradicción, pero recordemos, los evangelios sinópticos lo que tratan de hacer es dar diferentes puntos de vista de los hechos. Cuando se dice que Lucas murió ahorcado, está dando un punto de vista, y Lucas sustrae o da continuidad a esta historia porque él quiere resaltar algo con relación a eso. O sea que la idea general fue que Judas se ahorcó y, en mi opinión, pasó un tiempo y su cuerpo se puso en estado de composición y reventó y cayó y se esparció todo. Ahí está el evento completo, solo que los escritores tomaron punto de vista. Lucas resalta porque él quiere resaltar, así como Judas cayó de terrible, como fue notorio delante de todos, así Judas cayó del ministerio. Él quiere hacer un énfasis para que se entienda qué gráfica fue la caída de Judas. Así fue de gráfica la caída del ministerio. Él cayó desde lo alto, cayó cuando tenía la cabeza arriba mirando hacia Cristo, luego cayó con la cabeza hacia abajo desde lo alto y todo su cuerpo fue partido y despedazado. Y Lucas quiere hacer el énfasis sobre cómo cayó Lucas del ministerio. Y lo está ilustrando de una manera gráfica, lo terrible que es caer. A veces nosotros pensamos que el caer es simplemente un tropezón, pero Lucas quiere que nosotros sepamos las consecuencias de caer del ministerio, de caer de la obra del Señor. No es simplemente un tropezoncito, un desliz, es una caída gráfica, caíste de caco y te partiste por todos los pedazos. No, eso fue privado, nadie lo sabrá. Para Judas fue notorio a todos los habitantes. Una caída no se queda en silencio. Una caída se hace público por más que quiera esconderlo. Una vez una persona limpiando la casa, sabía que iban a visitarle y eran 10 minutos y agarró todo y lo puso debajo de la alfombra, pensando que la persona que iba a llegar no iba a ver el desorden. Y cuando llegaron, lo primero que yo fue el hedor. Había un gato muerto y lo dejó ahí. El hedor sale tarde o temprano. La caída repercute y se hace pública. No porque los hermanos son malvados y quieren publicarlo, es porque Dios mismo hace que sea pública, mi hermano Ramón. Así es. Embarran. Con los jóvenes nosotros ilustrábamos eso de otra forma más sangrienta. Los jóvenes se acuerdan. Yo creo que sí que se acuerdan cuando hablamos de la batida, pero ya eso no creo que no está en el lugar para hacer la ilustración. Pero cuando usted coge, como dice el hermano, eso cae, desparrama a todos y aunque usted no quiera, todos los involucra. La caída es terrible, no es sencillo. Y Lucas quiere hacer el énfasis sobre la caída. Dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Lucas está citando Salmos 69, 25, cuando dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio en Salmo 109, 8. La idea de los dos salmos, el 69 y el 109, hablan precisamente del Mesías. Yo lo leí, disfrútelo, léalo para que usted note cómo habla precisamente del Mesías, cómo fue engañado él siendo justo, siendo bondadoso, cómo los hombres malvados lo engañaron, lo llevaron hacia su matadero, cómo abusaron del inocente, precisamente refiriéndose a lo que Judas hizo. Por eso Pedro está teniendo esta reflexión sobre lo
sobre Salmos, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo, y estaba reflexionando y se encontró con un capítulo, el capítulo 69 y el 109, salmos mesiánicos que hablan sobre el Mesías, y él conectó y entendió que esto que había ocurrido con Judas era necesario que ocurriese porque otro iba a tomar su oficio. Por eso él conecta el oficio con la caída. Por eso lo que le estaba diciendo anteriormente, que la caída física de Judas nos revela la gravedad de su caída del ministerio y la reposición del otro. Porque mostró que cayó, pero hay que poner otro. Y lo está diciendo en el texto. Vuelvo y leo en el 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Literalmente está diciendo, cayó bajo, hay que sustituirlo. Aquí presentaríamos en el versículo 18 un pequeño conflicto de interpretación, y es la muerte de Judas y la compra del terreno, que fue que le mencioné anteriormente. Ya he aclarado sobre la muerte de Judas, que en una parte nos dice en Mateo 27 que murió ahorcado, pero en esta nos dice que murió cayendo de un despeñadero. Es simplemente la historia colocado desde ambos puntos, y Lucas, para el mensaje que quiere transmitir, cogió la parte que él cayó. No está anulando la otra verdad. Si estamos en un hecho, o aquí mismo lo que está pasando, y usted le pregunta lo que yo acabo de decir a 3 personas de aquí, posiblemente lo van a decir desde su punto de vista, pero ninguno está diciendo mentira. Y esto fue lo que ocurrió con el evangelio. Dice el versículo 18, vuelvo y repito, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Aquí hay un problema con la compra del terreno, porque aquí me está diciendo, con el salario de su iniquidad compró un campo. Mira lo que dice Mateo 27. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero en Hechos me está diciendo que Judas lo compró, él adquirió. Pero aquí me está diciendo, espérate, cuando él fue y se presentó a ellos, él dijo, no, yo no quiero ese dinero, quédate con ellos. Y le devolvió el dinero. Diciendo, he pecado, en el versículo 4, entregando sangre inocente. Mírenlo aquí, el énfasis que le dije ahorita sobre el campo, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros que, allá tú. Y él, arrojándole las piezas de plata en el santuario, se marchó y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron la pieza de plata y dijeron, no es lícito ponerla en el tesoro del templo, pues es precio de sangre. Precio de sangre porque con eso se compró la vida del Señor Jesucristo. No porque la sangre de Judas se derramó, sino por la compra o el precio de la sangre de Jesucristo. 7. Y después de celebrar el consejo, compraron con ella el campo del alfarero. Pero en hecho me dice que Judas lo adquirió. Pero aquí me dice que fueron los sacerdotes, los fariseos, que compraron, dice el 7, y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Y obviamente es un conflicto de interpretación, porque lo que está diciendo acá no es contradictorio. Lo que está diciendo acá es, imagínese usted, fuera mi caso, yo entrego las monedas y voy y hago lo que hizo Judas. Ellos con el dinero compraron el terreno a nombre de Judas. Y así se concluye que Judas adquirió. Usted puede salir allá y comprar algo, que yo les mando a comprarme algo. Usted lo compra y al final decimos, Emmanuel se compró un carro. Pero no, fue el hermano Ricardo que fue y me hizo la gestión y me lo compró. Pero yo, ¿quién se lo compró? Yo me lo compré. Es la misma idea. Gloria a Dios, ojalá que sea así. Pero esa es la idea. Cuando dice que Judas adquirió el campo, no está diciendo que él lo compró literalmente, sino que el campo estaba a su nombre. Y fue con ese dinero que Judas recibió, como ellos no quisieron, los sacerdotes no quisieron usar ese dinero que tenía precio de sangre y de un sangre de un inocente, ellos no quisieron tocarlo. Y dijeron, no, ese dinero no puede pasar por nuestras manos. Se compra, ¿a quién se le entregó? A Judas, a nombre de Judas, y se compra y se pone el terreno allá. Y hasta el sol de hoy se conoce como campo de sangre. Lo que ocurrió acá no es contradictorio, sino lo que le acabo de explicar, de que fueron los sacerdotes que compraron el campo
y Judas lo adquirió como su pertenencia, pero ya Judas se había ahorcado. Y obviamente esto ocurrió, Judas se ahorcó y ellos compraron el mismo campo y luego le dieron el título al mismo que se ahorcó. Y en ese mismo campo cayó del peñadero de cabeza y murió. Hago esta aclaración, tomo este tiempo de la aclaración porque hemos recibido en ocasión anterior estas dudas de hermanos y es bueno que nosotros conozcamos y por eso estamos estudiando el libro paso por paso para no correrle a ningún detalle, para que allá afuera no se lo cuenten mal, para que nosotros podamos conocer lo que las Escrituras dicen. Pero esto nos lleva, después de ver que los discípulos esperan la promesa de Dios, ahora vemos la caída, como Pedro la presenta, la caída de Judas, nos lleva a nuestro tercer punto, la elección de Matías. Si ahora la habitación hace falta uno, obviamente hay que resolver este tema. Y este sería la primera situación que los discípulos se van a enfrentar después de Jesús. Hay una situación, tenemos 11, pero el Señor escogió 12. ¿Cómo vamos a resolver esto? Del versículo 21 al 22, yo quiero mostrarte los requisitos divinos, escucha esa palabra, los requisitos divinos para la elección de los apóstoles. En las Escrituras nos muestran requisitos divinos. Y esta es la razón por la cual nosotros creemos que no existen los apóstoles hoy día, porque la Biblia es clara y nos da requisitos claros y son divinos que no, aunque fue Pedro que los habló, fueron confirmados por el Dios mismo. Requisitos divinos para la elección de Matías o la elección del apóstol sucesor. El primero es haber participado en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, versículo 21. Es necesario, recuerda esa palabra, es necesario, otra vez, el plan de Dios divino, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Primer requisito, tener que haber estado o participado en el ministerio terrenal mientras Jesús estuvo en la tierra, sus 3 años de ministerio que comienzan, según el versículo 22, desde Juan el Bautista hasta el día de la resurrección. Que esté presente. Si hoy día una persona se hace llamar apóstol, debería tener aproximadamente casi 2000 y pico de años, porque debería estar en este tiempo, porque dice, es necesario pues que de estos, ¿de cuáles? Habían subido los 12 apóstoles al aposento alto y eran 120 en la habitación. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, está especificando tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Era necesario, era por voluntad divina que estos hombres habían participado en el ministerio terrenal de Jesucristo. El segundo requisito es haber sido testigo ocular del Señor resucitado. O sea, el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan, el inicio del ministerio, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Por tanto, para ser apóstol debería estar vivo en el ministerio terrenal de Jesús y haberlo visto de manera en la resurrección. La razón de la resurrección, que es la base de nuestra fe, es porque los discípulos van a ir a entregar sus vidas. Y ellos tienen que estar conscientes que vieron al Señor resucitado y ellos van a ir a la muerte. Y deben estar confiando que así como su Señor resucitó, ellos también resucitarán. Nadie daría la vida por un mensaje que fuera falso. Si ellos no hubiesen visto al Señor resucitado, no hubiesen dado su vida porque la dieron confiando que van a resucitar. Y esa es la razón por la cual los misioneros se van a los lugares donde hay persecución y asesinan a los cristianos, porque van confiando en que van a resucitar. Por eso la resurrección es fundamental. Primera de Corintios 15. Si no existe resurrección, es vana nuestra fe. No tiene ningún sentido. Por eso los apóstoles deberían ser testigos
oculares. Y ahí podemos encajar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo vio a Jesucristo cuando fue al tercer cielo, lo vio resucitado y fue encomendado directamente por Jesucristo. Y si queremos enumerar, con Pablo serían 13, pues yo te diría que hay 14 apóstoles. Porque si usted va a Hebreo 13, se va a encontrar que Jesucristo es contado como un apóstol. Vaya a Hebreo 3, versículo 1. Jesucristo también es contado como un apóstol. Por tanto, no todos son los 12 apóstoles. El apóstol Pablo se consideró como un apóstol abortivo, fuera de tiempo, y fue directamente comisionado para los gentiles, para nosotros. Por tanto, creemos que hay 12 apóstoles, porque 12 apóstoles también hace referencia al Antiguo Testamento, 12 de la tribu de Judá. Y Juan conecta todo eso con la Nueva Jerusalén, que vendrá con 12 columnas, 12 apóstoles, 12 tribus de Judá. Interesante, ¿eh? 13 apóstoles, no, 12. Solamente son mencionados 12 apóstoles. Podemos ver también la sumisión soberana, la sumisión a la soberana elección de Dios sobre Matías. Dios estuvo involucrado en esto, aunque fue Pedro que dijo las palabras y que dio los requisitos. Dios es quien lo confirma y los discípulos se someten a la elección de Pedro sobre Matías. Versículo 23. Y señalaron a dos, es decir, estos dos estaban entre los requisitos antes mencionados. Habían 120 en la habitación, pero de 120, yo veo que aquí hay dos que cumplen esos dos requisitos. Eso tuvieron en el ministerio desde Juan hasta la resurrección y lo vieron resucitado. Ellos dos cumplen, tráeme esos dos. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, Pedro, ¿por qué no lo elegiste tú? No, porque nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea que no fue Pedro que lo escogió, sino que fue Dios. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó, nótelo aquí otra vez la palabra, que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Pero aquí encontramos en el versículo 26 otro pequeño conflicto. Lo voy a pasar rapidito, pero quiero que me puedan entender. Otro pequeño conflicto. En el versículo 26 dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Notemos que ellos oraron, pero después echaron suerte. Ellos se jugaron a la minga, jugaron baraja, vamos a ver, de Team Marín de Dopingüe, y escogieron. Entonces ahí quedaría un conflicto. Y el otro conflicto sería la sucesión de los apóstoles. Después que murieron los apóstoles, siguen habiendo más apóstoles, la Biblia me muestra que hay más apóstoles. O sea, ahí vemos 11, se escogió a Matías, después que murió otro apóstol, se escogió otro, porque la Iglesia Católica enseña que el Papa es la sucesión de Pedro. ¿Eso es correcto? ¿Puede ser una persona sucesor de un apóstol? Bueno, vamos a verlo brevemente aquí. Sobre el echar suerte, tenemos que recordar que habían orado antes. Ya ellos habían colocado esta situación en las manos de Dios para que Dios escogiera. En segundo lugar, era una práctica del Antiguo Testamento. Pedro no estaba inventando. Para la elección de Saúl también se echó al azar. No creo que fue para la elección de Saúl, pero sí habla de que en un momento cuando Saúl se echó al azar, Pedro está haciendo una práctica normal para el pueblo judío. Una práctica que no era desechable entre el pueblo judío. Normal, él no había pecado con esto. Además de esto, el Espíritu tampoco no le había investido en su totalidad. Luego no se usó más la práctica de echar a la suerte. Es decir, después del Espíritu Santo, más nunca se vuelve a escuchar la práctica de echar a la suerte. Se echó a la suerte porque no había descendido el Espíritu Santo, porque también era una práctica común entre los judíos y también porque ellos también habían orado y se habían encomendado
a Dios antes de hacerlo. Sobre la sucesión apostólica, recordemos que Lucas no está tratando de hacer una biografía exhaustiva de cada uno de los apóstoles. Por eso Matías y muchos más apóstoles no aparecen más. Es decir, Matías solamente se menciona 2 veces en las Escrituras. Hay quienes alegan que esta elección de Pedro no estaba bien, porque míralo ahí, no lo menciona más nunca. Solamente en Hechos 1 va a encontrar a Matías, se menciona 2 veces. Después la Biblia no te vuelve a hablar más nunca de Matías. Y quienes alegan que Matías no debe ser incluido entre los 2 y que Pedro lo hizo mal. Pero recordemos que Lucas también obvia a otros apóstoles. Lucas no está haciendo una biografía, por eso no se debe llamar el hecho de los apóstoles, porque no está haciendo una biografía de cada uno con detalle de los apóstoles, sino de los hechos del Señor resucitado. Por eso Matías no se sigue mencionando ni en el libro, ni en otros temas, ni en otros libros de la Biblia, por esa razón que le acabo de mencionar. Además, nunca más se volvió a mencionar la sucesión apostólica, ni con la muerte de Matías, ni con la muerte de Jacobo en Hechos 12:2, ni de ningún otro apóstol. Lo que sí encontramos es ancianos y obispos y diáconos. Lo que viene de la sucesión de los apóstoles es que ahora hay ancianos y obispos que son pastores y diáconos. No hay más apóstoles, excepto el que ya mencionamos, Pablo, como el apóstol abortivo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? La espera de la promesa. Los discípulos se mantienen fieles esperando a la promesa de Dios, se mantienen orando, se mantienen siguiendo la instrucción del Señor. La caída de Judas, una terrible caída, lo cual nos debe mostrar a nosotros o ilustrar las terribles consecuencias de nosotros caer. Además, también la elección de Matías, como Dios en su soberana voluntad estuvo orquestando todo y el Señor resucitado, escogió al que él quería para servicio. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de servicio. Dios en su soberana voluntad lo escogió para servir. Matías era un hombre justo, era creyente, estaba salvado, solo que lo encomendó para servir. Ahora, ¿qué pudiéramos nosotros aprender de lo que hemos visto hasta ahora? Lo primero que pudiéramos aprender es que la autoridad y responsabilidad dada por Cristo a la iglesia en la toma de decisiones basada en las Escrituras. La importancia de la autoridad y la responsabilidad dada por Cristo a la iglesia en la toma de decisiones. Amados, Dios nos ha dado a nosotros como iglesia la autoridad y la responsabilidad de nosotros guiar a su pueblo, de nosotros serle fiel, de nosotros hablar la palabra del Señor. No como hacen la iglesia católica, que solamente el concilio y los sacerdotes pueden abrir la Biblia e interpretarla. Yo a veces tengo conflicto con ciertas personas cercanas a mí que necesitan ayuda, pero ellos pueden coger la Biblia, leerla, pero no pueden aplicarla a su vida, no pueden interpretarla, porque eso está prohibido. La iglesia católica te considera que tú eres anatema si tú coges la Biblia y la aplicas para tu vida. La Biblia como un ungüento, si tú dices, wow, necesito aliento, tú no puedes hacer eso si eres católico. Eso lo dice el catecismo, yo no estoy inventando. Eso lo dice el catecismo. Tú eres un hereje si tú abres la palabra de Dios y la aplicas a tu vida. Tienes solamente que hacerlo el sacerdote. Pero nosotros creemos que usted está dotado por el Espíritu Santo para usted abrir la palabra de Dios y por guía del Espíritu Santo usted puede ser nutrido por ella. Como los cristianos de Berea. Pablo el apóstol hablaba y ellos iban e indagaban si era cierto lo que se decía. Porque los cristianos tenemos que validar, por eso tenemos los versículos aquí, por eso tratamos de ser detallistas para que esto les sirva en su crecimiento. Tú y yo tenemos la autoridad y la responsabilidad que fue dada por Cristo a la iglesia en la toma de decisiones basada en las Escrituras. Cristo, escuche esto, Cristo no dio instrucción para elegir otro apóstol. Cristo no dijo, miren, como Judas cayó, elíjanse otro. Ellos tomaron la decisión.
Se reunieron, Pedro se levantó y dijo, mira, yo vi en esa escritura en Salmo que Judas tenía que caer y había que coger a otro. Hay que tomar una decisión, hay que trabajar. Pedro lo que hizo fue que tomó el texto, lo leyó y lo aplicó a la necesidad que había. Hay una necesidad, 11 apóstoles, necesitamos otro. Pero basado por las escrituras, escogemos a otro. Cristo no dio instrucción sobre elegir otro apóstol, pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, leyó salmos y aplicó las escrituras en una situación particular, lo cual tú y yo estamos llamados. Por eso la importancia de la introducción de los libros, para que podamos entender de qué trata el libro en su contexto. Y cuando tú leas en tu casa, tú puedas ver lo que Dios está hablándote directamente a ti. Y esa es la importancia. Y eso lo podemos aprender en estos pasajes. Juan 20, 21 y 22. No sé si usted sabía que los discípulos fueron llenados del Espíritu 2 veces. Yo se lo voy a mostrar ahora mismo. No solamente en Pentecostés los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo. Jesús los llenó a ellos en otro momento. Y les voy a explicar por qué. Juan 20, 21 al 23. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Cristo le está llenando del Espíritu para la interpretación de la palabra. Lo que Pedro estaba haciendo ahora, que fue a Salmos, la interpretó y la aplicó. Cristo le dotó a sus discípulos con el Espíritu Santo, la primera llenura, para dotarlos de capacidad interpretativa, para que puedan interpretar las escrituras y perdonar el pecado a una persona, interpretándola correctamente. No que ellos tenían la autoridad de ellos perdonar, sino que de parte de Dios podían mostrar el evangelio para perdón de los pecados. Y ellos fueron investidos para eso. Lo que Pedro estaba haciendo aquí cuando se levantó fue lo que el Espíritu Santo le había dotado, interpretar las escrituras y aplicarla. En la segunda llenura, que lo veremos el próximo domingo, del Espíritu Santo fue para ir con poder a las naciones. Ya van equipados con el poder para interpretar y aplicar, y también con poder ahora de la llenura del Espíritu Santo para obrar y llevar el evangelio a todas las partes, a los confines del mundo. Jesús sopló de su espíritu para dar autoridad y responsabilidad en interpretar las escrituras y aplicarlas. En Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Porque lo que se van a enfrentar los apóstoles no es un cristianismo light, es a dar su vida por el evangelio. Otra cosa que pudiéramos aprender de este texto es la importancia de conocer las escrituras. Está en la parte 4. La importancia de conocer las escrituras para aplicarlas en los momentos más difíciles. ¿Cómo tú y yo vamos a interpretar correctamente y aplicarla si ni siquiera la conocemos? Pedro conocía salmos. Pedro estaba en oración con los discípulos, leyendo lo que tenían la porción, el Antiguo Testamento, interpretando y aplicando. Si no conocemos la palabra de Dios, no podremos aplicarla. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Los judíos, para ser un maestro, tenía que haberse aprendido el Pentateuco completo a la edad de 12 años. Si tú no, a la edad de 12 años no te sabías el Pentateuco palabra por palabra, usted no era digno de ser llamado maestro. Por eso Jesús a los 12 años estaba enseñando en el templo, porque Jesús ya dominaba el Pentateuco palabra por palabra a los 12 años. Pero nosotros a veces tendríamos que recurrir a la tradición de los judíos, porque a veces no memorizamos. Deuteronomio por eso decía que se aprendan las escrituras, que la pongan en los linteles de la puerta, en sus manos, en su frente, en todos los lugares, para recordar la palabra de Dios, para aplicarla en el momento necesitado. Y esa es la razón por la cual a veces pensamos que el único que puede dirigirte o que puede aplicar la palabra de Dios a tu vida es el predicador o el pastor. Y eso no es así. Usted en la intimidad de su hogar tiene la potestad de parte de Dios de abrir la Biblia y ser nutrido por ella. Por eso también implica la necesidad de cada uno de nosotros de amar la palabra de Dios, de abrir la palabra de Dios, de leerla, de memorizarla. La escuela dominical siempre enseña a los niños a memorizar.
Nosotros hemos perdido la práctica después de adultos. No memorizamos la palabra de Dios, no la recordamos. Y dicho sea de paso, Jesús dijo una vez que el Espíritu Santo recordará lo que Él dijo. Y obviamente el Espíritu Santo no va a recordar algo que no existe. Esa es la importancia de conocer. De conocer. Cuando tú lees, cuando tú conoces, el Espíritu Santo trae a tu memoria el versículo que tú necesitas para ese momento. Tú necesitas consuelo solamente por la palabra de Dios. Tú necesitas guianza, tú necesitas luz solamente por la palabra de Dios. En la situación que había, 120 reunidos, había una situación. Pedro se levantó con iluminación del Espíritu Santo y aplicó el mensaje. Pero ¿y tú? Cuando estás pasando por necesidad, ¿aplicas la palabra de Dios a tu vida? ¿O aplicas lo que el sistema te enseña normalmente? ¿Qué aplicas a tu vida? Además, también aprendemos la importancia de la espera de la promesa de Dios. Los discípulos se mantuvieron en esa espera, en obediencia, en unidad, en oración, estudio de su palabra, predicar el evangelio, creer, ser testigos fieles. La importancia de nosotros mantenernos siendo testigos fieles mientras esperamos la promesa de nuestro Dios, la segunda venida de Cristo. Él volverá. Él vuelve pronto. Eso es una buena noticia para algunos y una mala noticia para otros. Para los que se mantuvieron fieles es buena noticia. Gloria a Dios que Cristo viene. Los que no están fieles y firmes, ay, agárrense, porque eso va a ser juicio para usted. Y mal juicio. Juicio para ambos, pero juicio para uno bueno y otro para mal. Por eso es importante, y siempre voy a utilizar esta ilustración, un maestro cuando anuncia examen sorpresa, todos los estudiantes deben estar preparados con su material y leído, porque puede ser el lunes que le dé el examen. Pero si no se lo dio el lunes, puede ser el martes, pero puede ser el miércoles. Y así hasta que venga el examen, debe estar el alumno preparado con su material en mano. Así el cristiano debe estar preparado con su material en mano. Unidos con la iglesia en unidad, fervientes en oración, nunca separados, siempre unidos, porque Dios obra en su pueblo unido. La importancia de esperar en las promesas de Dios y por último, las terribles consecuencias del pecado. Judas estuvo haciéndole moriqueta al pecado mientras fue codicioso, mientras él tenía el dinero en las manos, era el tesorero del grupo. Eso le llenó su corazón de codicia y estuvo haciendo moriquetas con el pecado, jugando con el pecado, lo cual provocó una terrible destrucción. Judas cayó del apostolado. Él perdió todo lo que deseaba ganar. Judas quería buena fama, ser reconocido y ser visto delante de los demás como un buen hombre. Por eso se reunía, siendo un falso, con los discípulos de Jesús. Quería dinero, por eso buscó la posición de la tesorería. Y quería posesiones, por eso siempre se sentaba al lado de Jesús en la cena del Señor. Jesús dijo, el que moja el pan conmigo, porque siempre estaba al lado de Jesús. Pero Judas recibió mala fama, perdió todo el dinero y cayó lo más bajo posible en vista de todos. Judas, todo lo que buscaba, le vino lo contrario. Dice el versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. El pecado no es un juego y todos pagamos las consecuencias, incluyendo las autoridades más grandes, los apóstoles, Satanás y sus demonios. Todos estamos a un paso de caer. Lo que va a importar es lo que nosotros interpretamos como caer. Porque para unos, decir una mentirita es un pecado muy grande y es una caída terrible. Pero para otros, cometer adulterio, el pecado está ahí entre graves. No tanto. Lo que concebimos del pecado, ¿qué es?
Pecado pequeño y pecado grande son mal delante de Dios. Y nuestros corazones tienen que estar conscientes que el pecado es desastroso. Si usted tiene un poloché con un hoyito pequeño, pequeñito, que no se ve y nadie se da cuenta, mientras usted lava más ese poloché y más lo lava, el agujero va creciendo. Tarde o temprano tendrá que deshacerse del poloché, va a tener que botarlo porque el agujero creció y será notorio a todos. Si no, buscan los polochés más viejos que siempre tienen un hoyito chiquito por aquí. Y eso después se hace ya uno lo coge de trapo en la casa. ¿Sí o no? Amados, la terrible consecuencia de caer en el pecado es un paso que necesitamos para destruir nuestra familia. He visto familias caer por un pecadito. Son consecuencias terribles y esto no juegan ni con los apóstoles. Cayó Judas siendo apóstol, cayó Satanás siendo un querubín. Cayeron los demonios. Todos estamos a un paso de caer, pero observemos las terribles consecuencias que esto va a producir en nosotros. El pecado no es un juego. El pecado es como un esqueleto putrefacto que hiede. Comenzará hediéndonos a nosotros. Luego el olor, después del tiempo, nos vamos acostumbrando y va a comenzar a heder a los demás. Es terrible lo que produce el pecado, nos ciega totalmente. Por eso, como última parte, quería dejarlo para que reflexionemos sobre cómo estamos andando en la promesa que Jesús nos dio. Él viene pronto. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestras vidas sabiendo que Jesús viene pronto? Si comienza en el 2022, persecución contra los cristianos, ¿dónde estarás colocado tú? ¿Entre los que corren o entre los que se mantienen fieles y dan su vida por el evangelio? Mientras esperamos al Señor, ¿dónde estamos colocados nosotros? Es evidente la fuerte presencia de Cristo guiando a su pueblo. Guió a sus discípulos a que esperen la promesa, los ayudó a completar la posición dejada por Judas. Solo falta algo. El Señor obró y completó lo que faltaba, pero solamente todavía está faltando algo. Nadie puede suplantar la presencia de Cristo, y la presencia de Cristo va a ser llenada el próximo domingo con la venida del Espíritu Santo. Ya fueron completados los 12 apóstoles. Ahora falta la presencia de Cristo en la iglesia, el Espíritu Santo. Amados, esta serie debe guiarnos a nosotros a seguir andando en el Espíritu. A ser guiados por el Espíritu es el lema que hemos conversado en liderazgo. Ser guiados por el Espíritu. Aunque la posición dejada por Judas se llenó, el lugar dejado por Jesús no se había llenado todavía. Amados, la palabra del Señor abunda en frutos para las demás personas que están a nuestro alrededor y para nosotros, que podamos deleitarnos en su hermosa palabra.